2000, el presidente Alberto Fujimori se encontraba en su tercer mandato consecutivo y último de su gobierno, uno de los procesos electorales con mayores polémicas sobre los posibles fraudes electorales. Fujimori fue un presidente prófugo que renunció por fax el 19 de noviembre desde Tokio. Su renuncia fue rechazada por el Congreso. En su lugar se aprobó su destitución y fue vacado por incapacidad moral permanente el 21 de noviembre. En su lugar estuvo el jefe legislativo Valentín Paniagua por el plazo de 8 meses. Para el 2000, la economía peruana creció en 3,1%. La tasa de inflación se mantuvo al 3,7%, dentro del rango establecido por el Banco Central de Reserva de Perú. El tipo de cambio tuvo un promedio anual de 3,49%. La economía peruana estuvo recuperándose de la crisis financiera internacional, pero también sufrió un desaceleramiento en la actividad productiva, debido a la inestabilidad política interna que tenía el país en ese momento. Se logró la mejora en las cuentas externas y el cumplimiento de las metas de inflación para el año 2000. En el año 2001, Alejandro Toledo Manríquez comenzó su gestión como presidente del Perú. En tal año la inflación se situó en el rango de 1,5% dentro del rango de 1% a 3%, en cumplimiento del mandato constitucional de preservar la estabilidad política monetaria del BSRP. Alejandro Toledo aplica nuevas políticas macroeconómicas para incrementar la compra de dólares, la cual favoreció para estabilizar la economía de nuestro Perú. En el año 2002, el Perú tuvo una crisis frente a un agitado contexto internacional en la tercera y cuarto trimestre. El BCRP tomó medidas para enfrentar la inestabilidad financiera. La inflación acumulada entre enero y septiembre de 2002 alcanzó el 1,23%, resultado acorde con el nuevo esquema de metas explícitas de inflación. Es decir, en el año 2002 fue un buen año en términos macroeconómicos. El crecimiento promedio del producto fue de 5,2%. En conclusión, durante el 2002 se logró una tasa de crecimiento de producto importante pese a la volatilidad regional. Por último, el crecimiento del PBI en el 2002 fue de 5,2%. En el año 2003, el presidente Alejandro Toledo declaró un estado de emergencia por 30 días en todo el país, en respuesta a una ola de huelgas de maestros. Con apoyo de la Federación General de Trabajadores del Perú, salieron a las calles para apoyar a los docentes y algunos agricultores que exigían una nueva ley para reducir el IGB y los productos agrarios, encomendando el control de la seguridad del interior a las Fuerzas Armadas para hacer frente al caos social ocasionado por las protestas sindicales, la cual movilizó a más de 1,8 millones de personas. En los primeros meses del 2004, la situación de inestabilidad social continuó. Aumentaron las crisis por la bajísima popularidad del presidente Toledo y las múltiples denuncias de la prensa sobre casos de corrupción existentes en el gobierno. El 26 de abril ocurrió un suceso que mostró la gravedad de la crisis política. La población de la localidad de Llave asesinó brutalmente a su alcalde, al que acusaban de cometer actos de corrupción. De igual manera, el 1 de julio se desató una violenta sonada popular que incluyó la quema de diversos edificios y dejó el saldo de decenas de heridos. Por último hecho importante, el 29 de junio condenan a 15 años de prisión a Vladimiro Montesinos por el delito de soborno, conspiración y corrupción. En el año 2005 no hubo una crisis económica, más bien el PBI subió un 6,3% respecto a años anteriores. Más que nada esto se debió a la exportación de productos agropecuarios e incrementó un porcentaje bueno en los últimos años desde el año 2000 al 2005. La inflación incluso se mantuvo en 1,49, una tasa no registrada en 3 años anteriores. El tipo de cambio también se mantuvo en 3,26. El gobernante actual en ese año fue Alejandro Toledo y todo lo que se favoreció fue la exportación agropecuaria. Esto ha sido un informe sobre la crisis peruana del 2000 al 2005.